Hola a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a esta actividad de Granada Visible que hemos titulado Orgullo de País, los derechos del colectivo LGTBQIA+ en Europa. Yo soy Olivia Ávila, yo soy activista asexual de la ciudad de Granada y espero que os guste esta actividad. Voy a dejar en la caja de descripción los links y los enlaces con la información que he recogido por si queréis seguir profundizando, por si queréis seguir aprendiendo. Es un tema muy complejo, tiene muchas aristas y no se puede abordar todo en un vídeo. En esta primera parte vamos a hablar de tratados, de derecho internacional y de derechos humanos en el marco de Europa y de la Unión Europea. En primer lugar, tenemos que diferenciar Europa de la Unión Europea. Pero, bueno, si nos remontamos a la historia, no voy a entrar porque es un tema muy largo y me tendría que remitir a Carlomagno por lo menos. Ya sabemos que la Unión Europea se empieza a constituir a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y a medida que Europa y la Unión Europea se va construyendo, se van dando una serie de tratados internacionales de todo tipo, económicos, políticos, pero los que nos interesan son los de corte humanitario. En cuanto a derechos del colectivo LGTBQIA+ se refiere, hay muchísimos tratados, muchísimos. No voy a hablar de todos ellos porque entonces este vídeo duraría muchísimo y sería más bien una clase de derecho internacional, pero sí voy a poner sobre la mesa dos para que los tengamos en cuenta. A lo largo del siglo XX se han firmado muchos tratados internacionales, declaraciones, se hacen leyes específicas en los países, ¿no?, en relación a los derechos del colectivo LGTBQIA+, evidentemente en un marco de derechos humanos. Menciono solamente dos. 2006, los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación ya con la orientación sexual y la identidad de género. Y en el año 2008 sí que tenemos ya la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, una declaración que firman muchísimos países, aunque ya sabemos que no se cumple. La declaración condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. También condena los asesinatos y ejecuciones, la tortura, los arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos. Y como os digo, se siguen firmando tratados internacionales, hay bastantes, siempre en el marco de la ONU y de los derechos humanos, pero lo que tendríamos que ver ahora, y es lo que os quiero comentar, es el caso de las leyes específicas de cada país en relación a los derechos del colectivo. Porque ya dejando a un lado el marco de tratados internacionales, tenemos los diferentes países con sus diferentes constituciones y leyes, cuántos artículos de la Constitución española se vulneran día sí y día también. Y si nos centramos en leyes específicas, podríamos hablar como de 7 grandes bloques, aunque hay muchos más, pero bueno, para que tengamos una idea general de los derechos. La primera, matrimonio entre personas del mismo sexo. Segunda, reconocimiento de uniones del mismo sexo, ahí se diferencia unión civil de matrimonio. Tercero, actividad sexual entre personas del mismo sexo. Cuarto, las personas del colectivo LGTBQIA+ pueden servir abiertamente en las Fuerzas Armadas. 5. Reconocimiento de la identidad de género en documentos. 6. Leyes antidiscriminación relativas a la orientación sexual y/o identidad de género. Y 7. Adopción por parte de parejas del mismo sexo. Vale, ¿qué está pasando con estos 7 puntos de manera muy general en Europa? Os doy una idea general porque hay muchos países, hay mucha legislación diferente, pero bueno, para que os hagáis una idea, matrimonio y uniones civiles. No en todos los países se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en algunos sí que se reconocen las uniones civiles y en otros ni uno ni lo otro. En Croacia y en Eslovaquia, por ejemplo, sí que se reconoce la unión civil, pero no se reconoce el matrimonio como tal. Ni la unión civil ni el matrimonio en países como Bielorrusia, Armenia, Moldavia, Rumanía o Ucrania.
El punto 3, la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Esto es muy curioso porque prácticamente todos los países se adscriben a esa declaración de la ONU de 2008 y es legal en prácticamente todos los países de Europa, lo cual ya es llamativo porque obviamente el derecho no se tiene que meter ahí, eso está claro. Cuarto, el tema de servir en las Fuerzas Armadas y en el Ejército. En Turquía y en Chipre, por ejemplo, las personas homosexuales no pueden ser parte del Ejército ni de las Fuerzas Armadas. El tema de la identidad de género. Esto es bastante complejo porque cada país lo aborda de diferente manera. Habría como 3 casos generales, aunque hay algunos más específicos, y esto es un tema, como ya sabemos, muy complejo, pero sería algo así como cambio de nombre y sexo registral sin necesidad de cirugías previas. Esto ya ocurre en países como Austria o Noruega. El segundo caso, cambio de nombre y sexo registral después de una intervención médica y o cirugía de reasignación de sexo. Esto pasa en muchos países. El tercer caso sería cambio de nombre y sexo registral, pero con un diagnóstico de disforia de género. De nuevo, España se puede poner como ejemplo y luego hay otros países donde directamente no se reconoce ni se permite. Con respecto al punto 6, las leyes antidiscriminación relativas a la orientación sexual y o identidad de género, aquí hay muchísima hipocresía y muchísimo cinismo, porque muchísimos países dicen que tienen una legislación que protege los derechos y luchan contra la discriminación. Bulgaria, por ejemplo, que te dice prohibición de toda forma de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, protección contra el discurso de odio motivado por la orientación sexual, protección en el ambiente laboral, etc. Y Bulgaria es un país donde hay muchísima homofobia, y si vais a mi Instagram veréis una entrevista con una coordinadora que estuvo en Bulgaria que relata un caso de lesbofobia muy fuerte cuando estuvo allí con un grupo de voluntarios y voluntarias, ¿no? Entonces, bueno, muchos países sí que presentan ese lavado de cara de nosotros protegemos a las personas y por supuesto condenamos la discriminación, pero la homofobia y la lesbofobia, por ejemplo, siguen siendo muy fuertes en muchos países. Luego ya si nos vamos al tema educativo, bueno, hay muchos profesionales hablando sobre esto y es un tema también muy largo, pero si investigáis un poquito en las leyes, en este caso españolas, porque tampoco he entrado en la legislación de otros países, veréis cómo sí que se ha dado el caso de que se han creado leyes que garantizan una educación sexual integral y de calidad al alumnado. También hablamos de derechos cuando hablamos de educación sexual. Ya sabemos que no solamente el tema de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, sino también todo el tema del placer y todo el tema de la diversidad sexoafectiva. Esto también tendría que estar recogido. Hay países donde lo trabajan mejor, Alemania por ejemplo. Y luego hay otros países donde ya sabemos hay una postura muy reaccionaria y muy contraria a la educación sexoafectiva de calidad. Y bueno, todo el retroceso que eso implica para una sociedad, porque ya sabemos que la educación sexual es que directamente es educación para la vida, ¿no? Y sería muy interesante darle una vuelta a esto porque por lo menos en nuestro contexto parece que vamos un poco para atrás. Ya en esta segunda parte lo que vamos a contaros son testimonios que nos vienen directamente de activistas de Polonia, de Hungría, de Rusia y de Armenia, porque son países donde la situación de los derechos del colectivo LGTBQIA+ es bastante preocupante. Seguramente hayáis escuchado por encima, quizás con más profundidad, no lo sé, el tema de Polonia y el tema de Hungría, pero os lo traslado así de manera muy general. También os dejo enlaces para que sigáis profundizando si queréis. Y por último ya os dejo con los testimonios de los diferentes activistas. Son demoledores, a mí me han afectado bastante y espero que sirva para crear conciencia y para que la gente sepa con más detalle qué está pasando, por ejemplo, en Rusia, en Polonia o en Hungría. Polonia es una de las naciones más conservadoras de Europa. Si le echas un vistazo a su historia, todo tiene un sentido.
pero sobre todo a lo largo del siglo XX sí que se constituye como un país muy conservador y muy rígido y erático. Y desde hace unos años los ataques contra el colectivo LGTBQIA+ allí han sido muy violentos. Y de hecho han aparecido las zonas libres de ideología LGTBI. Se señala a la gente del colectivo, hay muchísimos ataques, muchísima violencia, se les tilda directamente de pedófilos, ¿no? Y hay una propaganda muy fuerte anti personas LGTBI, muchísima violencia. Me llegan también testimonios muy duros de personas polacas, quema de banderas y bueno, cosas la verdad que bastante terribles y prácticamente propias de los regímenes totalitarios, ¿no? En cuanto a Hungría, que sería el segundo país que os quiero comentar, está siguiendo un poco los pasos de Polonia, desgraciadamente. Yo he estado hablando con amigos y amigas que tengo allí, que me escriben textos muy pesimistas. Y bueno, hace unos días, estamos ahora en junio, el gobierno declaró una ley prohibiendo que se enseñe sobre homosexualidad en las escuelas, ¿no? Y persiguiendo a las personas que hablen de cuestiones LGTBI, persiguiendo a personas del colectivo, muchos ataques, mucha violencia, mucha propaganda. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque están jugando con la opinión pública, mucha propaganda anti personas LGTBI, QIA. A nivel activista sí que hay mucho movimiento también, campañas de firmas, manifestaciones, etcétera. Es algo inhumano, algo que implica que no avanzamos y que nos quedamos en la ignorancia y en el odio. Por esos mismos derroteros van otros países como pueden ser Armenia o Rusia. Y bueno, ya para cerrar este vídeo vamos a poner dos testimonios de compañeros y compañeras de Granada Visible. El primero es de un chico de Armenia, también por protección no vamos a decir el nombre. Y ya cerraremos con un vídeo de una compañera que también va a salir pixelada por protección, que nos va a contar la realidad del colectivo LGTBQIA+ en Rusia. Así que aquí os lo dejo, ¿vale? Si queréis contactar conmigo, también os dejo abajo los enlaces a mis redes sociales. Y bueno, aviso que son testimonios muy duros, pero que también nos hacen reflexionar como sociedad sobre lo que está pasando y si realmente podemos decir que estamos orgullosos, orgullosas de estar en Europa y de estar en la Unión Europea. Muchas gracias. La vida de las personas gays, trans, bis o de otros miembros del colectivo LGTBQIA+ en Armenia es difícil y muy dura. No es algo nuevo, aunque la situación no es la misma que durante la antigua Unión Soviética, donde Armenia estuvo durante casi 80 años, pocas cosas han cambiado hasta ahora. En la época de los 90, a las personas gay las acosaban, las golpeaban, las mataban, amargaban su vida, a veces las llevaban a prisión. Ahora estamos en 2021, pero pocas cosas han cambiado. Siguen siendo muy conservadores y muy homófobos. Durante mi infancia prácticamente me convirtieron en algo que no soy. No tuve una buena infancia. Mi vida se derrumbó cuando tenía 8 o 9 años, cuando mi primo me violó. Esa violación se convirtió en algo muy habitual. Todo ese horror duró años y yo no sabía qué estaba pasando. Nos chantajeaban para que no dijéramos nada. Yo no sabía qué pasaba, no entendía qué pasaba. ¿Es algo normal? ¿Así debería ser? Cuando maduré me di cuenta de que estaba mal, pero lo entendí bastante tarde. Cuando empecé a ver chicos desnudos en la tele, me daba cuenta de que me gustaba, y ahí entré en pánico, porque toda mi vida me enseñaron que eso no era lo correcto. Entonces
yo no soy correcto, y me entraba mucho miedo. No sabía qué hacer, no sabía a quién contárselo, porque ¿cómo iba a decir que mi primo me había violado? Esa angustia se hacía más difícil porque me daba cuenta de que en realidad me gustan los chicos. Siempre tuve mucho miedo y no supe qué hacer, porque si en Armenia descubren que eres gay o lesbiana, se echan a la calle por ti e incluso te podrían matar. Siempre tuve mucho miedo por esto y tuve una doble vida. Le decía a mis amigos heteros que yo también era hetero, jugaba con ellos al fútbol, fumaba, veía pornografía con ellos y siempre hacía cosas para que no sospecharan que no soy hetero. En una ocasión probé a estar con 2 chicos que conocí en una red social porque tenía curiosidad, porque necesitaba saber quién era, necesitaba dar respuesta a lo que sentía. Me tumbé con ellos y noté que se echaron encima de mí, me cogieron de las manos, bueno, ya sabéis. Aún recuerdo sus caras, sus sonrisas, lo que sentía con ellos. Pero después entré en una depresión muy fuerte. Incluso pensé en suicidarme y lo intenté 2 veces, tomando pastillas. Pero las dosis eran tan bajas que no pasó nada. No tenía a nadie a mi lado quien pudiera ayudarme. Tampoco podía ir a la policía porque sería muchísimo peor. La policía no te cree. Al revés, te acusa de ser gay y se lo dice a tus padres. No es la primera vez que pasa algo así a mi alrededor. Conozco a gente que ha sido apuñalada en la entrada de su casa por ser maricón, por llevar ropa que tenía un poco de color o por llevar el pelo ligeramente diferente. Si vas a la policía a denunciar, pasa totalmente lo contrario. La policía no te cree y te acusan en lugar de defenderte. Historias como esta pasan todos los días en Armenia. En el año 2018, en el Parlamento de Armenia, se realizó un día abierto para las ONGs de derechos humanos y cada presidente de las ONGs podía usar esta plataforma para alzar la voz. Recuerdo que una chica trans, presidenta de una ONG, habló por las mujeres trans en Armenia. Se le apagó el micrófono a esta chica que no pudo seguir con su charla y después miembros del Parlamento salieron acusando a los organizadores que teníamos que echar gasolina y quemar a esta gente, si es que se le puede llamar gente. También recuerdo un episodio en 2017 cuando un club de ambiente fue quemado durante la noche por ser descubierto. Pusieron bombas Molotov y quemaron el bar. Los dueños, una pareja de chicas lesbianas. Sabiendo todo esto, vivo con mucho miedo, todo el mundo vive con mucho miedo. Y por eso decidí tener una doble vida con mi familia. Muchos de mis amigos y mis familiares no saben nada sobre mí, justamente por estos motivos. Siempre tengo mucho cuidado con las fotos que pongo en redes sociales y este mismo testimonio lo están leyendo por mí, por miedo a que me puedan encontrar. Sigo las noticias de lo que está pasando en mi país y tengo un poco más de esperanza en los próximos 10 años. Ojalá lleguemos al punto en el que está España, por ejemplo, aunque todavía Armenia está bastante lejos de ser un país donde el ser gay, lesbiana, trans, asexual, bisexual, queer, etc. no sea algo anormal. Por todo esto, mucha gente no quiere vivir en Armenia, prefieren irse a un país donde se respeten los derechos fundamentales de los seres humanos, donde no sean humillados y donde puedan ser como son y vivir felices. Porque todos, todas, todes merecemos una vida digna. También recuerdo el caso de una chica trans que fue campeona de Europa de levantamiento de peso, pero cuando descubrieron que era una chica trans, la echaron de la carrera. Finalmente se fue a Ámsterdam y allí vive su vida con su pareja. Desde el año 2018, en Armenia hay una revolución en el gobierno. Hay un nuevo gobierno que ha empezado a cambiar las cosas con leyes más favorables para las personas independientemente de su raza, sexo y género. Se aprobó el convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como el Convenio de Estambul. Pero aún así sigo viendo muchas agresiones y mucha intolerancia. El propio gobierno decidió hacer un documental sobre esta campeona de Europa de levantamiento de peso, lo que ha generado un boom en Armenia, porque mucha gente salió a la calle protestando contra el documental, diciendo que es propaganda, etc.
pero finalmente el gobierno logró que ese documental se viera en televisión. Yo veo estos pequeños cambios, y sí, están muy lejos de ser perfectos, pero todo lo bueno empieza desde un punto, y espero que en mi país también. Ahora hay más bares de ambiente, hay ONGs, hay un poco más de confianza en la policía, la gente conoce sus derechos y sabe cómo defenderse. Todas las personas merecemos vivir una vida digna en el país donde nacemos, en el país donde pertenecemos, sin necesidad de salir huyendo de allí, porque somos iguales y merecemos los mismos derechos. En Armenia, quizás esto tarde 15, 20 años, no lo sé, pero yo no voy a morir. Voy a esperar a ese día, aunque tenga que esperar una eternidad. Lo haré, esperaré. Y cuando llegue el día, yo seré la primera persona con sus tacones en las calles, celebrando el primer orgullo en las calles de Armenia. Hola, me llamo Camila. Nací en Uzbekistán y me mudé a Rusia a la edad de 20 años. Trabajo y vivo en Moscú y San Petersburgo. Tenía trabajo, mi novia y yo vivíamos en un departamento alquilado. Todo parece cotidiano a primera vista, pero hemos estado bajo la presión de diferentes personas a lo largo de nuestra relación. También sufrimos ataques, pero no se puede esperar ayuda de la policía, en la mayoría, sino más bien condena. Sabemos que España es uno de los países más tolerantes. Según las historias de nuestros amigos que han estado en España, es un país con el corazón abierto para todos. Lo considero un cuento de hadas y no me creía que, por ejemplo, en la escuela a los niños se les hablase de igualdad y tolerancia hacia la comunidad LGBTI. Que el niño pueda tener dos mamás y padres. No me imaginaba que podrías caminar con seguridad por la calle con tu pareja y no escuchar los insultos y ataques del exterior. Los banderos del Al-Qaeda se colocan alrededor y esto no es propaganda. Volamos a Canarias por la noche y solo nos dimos cuenta de haber hecho la escuela completa por la mañana, como le ocurre en los cuentos de hadas. Abrimos los ojos y vivimos un mundo completamente diferente. Los primeros días caminamos por Las Palmas y no podíamos creer lo que veamos. La deslumbrante belleza de la isla, gente con los brazos abiertos. Después de 3 días ya participamos en un mitin en apoyo a los derechos de las mujeres junto con la comunidad LGBTI Gamma. Al principio teníamos miedo de decirle a la gente que mi novia y yo éramos pareja porque seguía existiendo el temor de que pudiéramos salir lastimadas. Lo hicimos gradualmente y cuando vimos a la reacción habitual nos dimos cuenta de que no daba miedo, que somos la misma gente, personas comunes igual que todos los demás. Llegamos a conocer gente, hablamos, vivimos a personas LGBTI en las calles, personas sin miedo de ser ellas mismas con hijos o que han estado casadas durante años y cada situación así me hace sonreír desde el fondo de mi corazón y sentirme feliz. En Rusia las cosas empeoran cada año. Leo las noticias que pasan en Rusia porque ahí viven más amigos ahí y todos los días escucho sobre asesinatos, ataques, acoso a personas LGBTI.
En Uzbekistán, donde nací, no hay ninguna información sobre las personas LGBTI, ya que ahí es un delito penado por el artículo 120, que dice que te pueden encarcelar durante 9 años o más. Por lo tanto, la gente esconde su orientación para no ser castigada o, peor aún, asesinadas. En el mes del orgullo, cuando el consulado de los Estados Unidos colgó la bandera del arco iris, la gente la rompió y la quemó. La fiscalía revisa a los escolares por la presencia de grupos LGBTI en las redes sociales. Controlan a la gente en el trabajo, amenazan y presentan todo como promoción de relaciones sexuales no tradicionales entre menores. Es el artículo 6.21 del Código de la Federación de Rusia. En 2020 se estrenó la película Welcome to Chechnya. Esta película muestra el terrible y real problema al que se enfrentan las personas en el siglo XXI. No me atreví a confesarle a mi familia, desde que entendí que podía haber graves consecuencias. Para mí, este es un tema delicado, ya que querían que me casara bajo coacción a la edad de 80 años